Es interesante lo que nos acaba de pasar hoy, porque precisamente el guardián del umbral es esa entidad psicofísica del astral que nos pone a pruebas, que nos pone esas pruebas en la vida para ver si el arquetipo del héroe puede superar la adversidad y poder entonarse y armonizarse con su yo interno. Y bueno, el día de hoy, al parecer, nos está jugando algunas trastadas. Él es el morador de la cueva, es el morador de ese espacio en el que se quiere entrar para encontrar la verdad oculta, la quinta esencia. Vemos en la diapositiva anterior, por favor. Diapositiva anterior, por favor. Precisamente ahí vemos al querido Yoda cuando está entrenando a Luke Skywalker para ser un caballero Jedi, cómo llegan a un árbol en el cual está la cueva del mal. Lo vemos en el Imperio Contraataca y se ve que el árbol mágico no es otra cosa que el árbol de Cábala, ¿sí? Y esta cueva se encuentra abajo de Malkuth. Vamos a encontrar entonces que las fuerzas terrestres bajan por ese árbol y están ocultas en el inconsciente. La siguiente diapositiva, por favor. Esta cueva, algunos la han llamado la cueva del mal, sí, otros la han llamado la cueva del lado oscuro. Esa la encontramos localizada debajo del árbol torcido en el planeta pantanoso de Gobar. Y Yoda invita a Luke Skywalker a entrar y le dice, ese lugar está lleno del lado oscuro de la fuerza, del mal, el dominio es, y entrar debes. Y entonces Luke Skywalker le pregunta que qué hay ahí. Y él le dice, solo lo que lleves contigo, ¿sí? ¿Qué es lo que llevamos a la cueva? Nuestros miedos. ¿Con qué nos va a atacar el guardián del umbral? Con nuestros miedos. Siempre que queremos pasar una puerta, ir de un lugar a otro, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar, iniciar un nuevo ciclo, vamos a enfrentar al guardián del umbral. ¿Y con qué lo vamos a enfrentar? Con nuestros miedos. Nuestro miedo es el que le va a dar poder, pero también es el que nos va a hacer comprender de qué se trata esto. Y vemos que cuando enfrenta al guardián del umbral, cuando lo ataca, resulta que es su padre. Él se da cuenta que es su padre, pero la imagen, por favor, la siguiente diapositiva, descubre que él es él mismo. Resulta que el guardián del umbral se transforma, se convierte en él mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quiero en este momento agradecerle al maestro Nájera por permitirme tomar del ritual de la aurora dorada parte de lo que es su liturgia. Y dice, ingresa al jardín más allá del portal del norte. Ahí encontrarás una puerta. Al aproximarte a ella se abre. Cruza e ingresa al reino del norte. Frente a ti aparece un sendero de piedra color índigo, un paisaje nocturno y la luna llena en el horizonte. Se encuentra la entrada de una cueva. Ahora entiendes que has contactado con uno de los maestros del reino del norte. Este maestro tiene para enseñar el uso del poder de vida y para traer a la manifestación cualquier deseo. Para recibir su instrucción es necesario que ingreses a la cueva del poder y enfrentes sus pruebas. En ocasiones el maestro se encuentra justo en la entrada. Otras
es prudente ingresar profundamente en la oscuridad y enfrentar al guardián del umbral para contactarlo. Esto es la extracción de una liturgia de la aurora dorada. Y aquí nos habla de varias cosas interesantes. Nos habla del reino del norte, el reino con la oscuridad necesaria para que no quemen las pupilas del que apenas está viendo la luz, del que apenas está aprendiendo. Vemos también que el confrontar al guardián del umbral nos podrá dar poder, pero también nos puede cumplir los deseos. Y entonces aquí empezamos a ver que el guardián del umbral va a poner a prueba nuestra voluntad, nuestra emoción y nuestros deseos. Y luego leemos también, ¿sí?, que tiene por enseñarnos. Y a veces nos espera afuera o a veces adentro, en lo más oscuro. Y nos habla de la luna. Entonces nos está hablando de que entramos al reino del norte, al reino de la tierra, al templo de la tierra, y cómo en el proceso es una invitación para llegar al templo de la luna, donde se encuentran las imágenes del deseo. Siguiente diapositiva, por favor. Hay una película que me llamó mucho la atención. La película anterior salió en 1980. Esta película sale en el 2019, El Super Yo. Y habla de una persona que se encuentra viajando en el metro, en el mundo intraterreno o en el inframundo, y se queda dormido con su mano izquierda, ¿sí? Y al quedarse dormido, el guardián del umbral lo confronta y lo lastima. Entonces, volvemos a ver que hay una cueva, volvemos a advertir que el mismo nombre de la película nos está hablando del yo transmutándose en el super yo, del hombre adquiriendo una iniciación para luego convertirse en el Cristo o en el super yo. Siguiente diapositiva, por favor. Este individuo es contactado por una persona anciana que le entrega un amuleto para poder viajar al estado onírico sin ser lastimado. Me encanta la película porque nos va diciendo detalles místicos. Luego entonces, Juan le dice a esta persona, si fíjate que cada que yo me voy a dormir, me ataca un ser, me lastima y me mata. Y estoy cansado de morir cada noche. Nos habla de un proceso iniciático constante. Mucha gente piensa que la iniciación o el contacto con el guardián del umbral solo es una vez a lo largo de la vida. Pero la verdad es que sufrimos un proceso de iniciación constante, diaria, momento a momento. ¿Por qué? Porque el guardián del umbral nos está poniendo a prueba todo el día, todos los días. Y de eso habla este ser. Y luego le entrega a esta persona un libro de viaje, un libro de hojas, donde le dice cómo es el camino para transgredir o transitar el mundo onírico. No lo prepara del todo y lo lanza. Este muchacho empieza a andar por la ciudad enamorado de una persona, de una mujer que está en un café. Eso nos habla del anime y del ánima. Recordemos que buscamos completarnos, que somos un ser incompleto, que tenemos un lado femenino y uno masculino. Y entonces se encuentra a una persona que tiene un puesto donde vende crepas
y él le pide una crepa sencilla porque no trae dinero. Recordemos, lo que le estaba ofreciendo es el panásimo, el pan sin levadura. Es la iniciación al proceso crístico. Y es el guardián del umbral que está fuera de la cueva. Es con el primero que platica. Un anciano vestido de negro, y le dice él, ¿la quieres con huevo? Y él le dice, no traigo dinero. No, yo invito. O sea, nos está hablando entonces también de la matriz cósmica, de la entrada. Recordemos que el guardián del umbral nos va a permitir entrar al umbral, cruzar el umbral y entrar a la matriz cósmica, donde vamos a morir a los defectos y vamos a renacer como un ser nuevo. Vamos a tener el segundo nacimiento. Y aquí me remito a la imagen que están viendo. Todo este contexto es ver cuando está el aprendiz, mejor dicho, cuando está el profano por pasar de un nivel a otro, se le encaja una espada en la tetilla. Vemos cómo el guardián del umbral le está encajando una espada en el cuerpo y lo está lanzando contra los vidrios. Como del lado derecho, el guardián del umbral está en la oscuridad y cómo lo lanza hacia el lado izquierdo, donde está la abundancia, la complacencia, el logro de los deseos. Pero vemos que está rompiendo un cristal que es el límite entre un mundo y otro. Es la cristalización de la energía astral. Y cómo con la espada clavada cruza al otro lado. En la película, cuando cruza, les dice, estoy dormido, porque el guardián del umbral, este anciano de negro, le dice, cuando te esté matando en tus pesadillas ese demonio, tú dile, estoy dormido, yo estoy dormido. Lo que nos lleva a entender que cuando tengamos un pleito con el guardián del umbral, la mejor manera de confrontarlo es siendo consciente. La conciencia es muy importante. En este proceso que estamos viendo, cuando él cae dentro de la tienda, le dice al ser, yo estoy dormido. Yo estoy soñando. Y entonces regresa a la realidad con la espada. Aquí me encanta porque habla de la iniciación de primer grado, cuando el profano quiere pasar el umbral y es detenido por una espada. Y luego nos habla del aumento de salario, también cuando la espada es puesta en el cuerpo del candidato y es echado hacia atrás para romper sus límites. Y eso nos habla del proceso de la bajada de la energía crística de Keter a Malkut mediante el proceso de la espada descendente o del rayo descendente. Es el viaje de las energías cósmicas o de la tríada superna a través de las esferas del árbol de la vida hasta llegar a Malkut. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor, hermano? Aquí vemos otra vez al guardián del umbral en el segundo encuentro que tiene con él, pero ya no tiene una espada, ahora tiene un hacha. Nos está hablando ya del conferimiento de grado 14. Nos está hablando ya de que este ser adquirió conciencia, de que ya cuando va
al estado onírico, ya no va solo, ya va con su cuerpo de luz, ya lo acompaña su cuerpo de luz. Ya no nada más es una espada, ya es un hacha con la que pelea. Y aquí tiene ya conciencia, ya no lo lastima tan fácil el guardián del umbral. Entonces estamos en esta película, si se analizara completa, veríamos todos los grados iniciáticos del rito escocés antiguo y aceptado. Ok, siguiente diapositiva, por favor. En la interpretación del tarot, cuando tenemos una tirada del tarot, ¿cuándo vamos a encontrar que vamos a tener un proceso iniciático o cuándo vamos a saber que vamos a tener un encuentro con el guardián del umbral? Cuando aparezca en nuestra tirada la carta del tarot del 9 de esferas o el 9 de oros, que nos habla de las 9 esferas en el mundo de la tierra, ¿sí? Nos está hablando de ese mundo de la tierra. Recordemos que el primer estadio para el aprendiz debe ser en el norte. ¿Dónde vive un aprendiz? En el norte, ¿sí? En la tierra. Cultivando, o lo veríamos desde otra manera. A la cueva entra el gnomo, o los gnomos, o los seres, los enanos que vemos en el Señor de los Anillos, entran al reino del norte, entran a las cuevas y sacan el metal, los metales preciosos y sacan las joyas. Entonces vamos a encontrar en la literatura estas personas, aprendices en el reino del norte, trabajando en el perfeccionamiento de sus metales, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber que vamos a tener esto? Cuando tengamos en nuestra tirada de tarot el 9 de esferas. Siguiente, por favor. Existen dos experiencias difíciles para el aspirante del sendero, para el iniciado, para el que quiere estar iniciado en las escuelas de los misterios, va a tener dos experiencias difíciles. La primera es la noche oscura del alma. Aquí vemos cómo él se quiere suicidar, porque en la noche oscura del alma es uno de los procesos iniciáticos más fuertes. Y luego tenemos como segundo el enfrentar al guardián del umbral. En el proceso de la noche oscura del alma tendremos que recapacitar en dónde tiempo. Mientras al enfrentar al guardián del umbral, vamos a tener que buscar conscientemente cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra voluntad. Tenemos que trabajar en ello. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos, hay una película que se llama Leyenda, de Tom Cruise, que es los seres que pongo, que son los guardianes del umbral a los que se enfrenta. Y tenemos que cuando buscamos el contacto con nuestro ser de poder, siempre va a existir la posibilidad de toparnos con el guardián del umbral. Siempre que querramos tener un encuentro con el poder, vamos a encontrarnos con el guardián del umbral, con las dificultades. Recordemos que el guardián del umbral siempre estará ahí para ponernos a prueba. ¿Y qué es esto? Bueno, nos va a tener en el punto límite de nuestros temores. Siempre cuando hacemos meditación, cuando hacemos un past working, cuando hacemos un desdoblamiento astral, cuando empezamos a sentir frío, temor, incomodidad,
es porque de alguna manera el guardián del umbral nos está avisando que está cerca. ¿Sí? ¿Por qué? El guardián del umbral utiliza nuestros propios temores para bloquearnos. ¿Sí? Y él siempre va a buscar que sea sutil. ¿Por qué? Porque no quiere causar un desequilibrio en nosotros. Él no vino a ser nuestro enemigo. Como dice ahí abajo, debemos enfrentar nuestros miedos y superarlos si queremos seguir adelante. Es que el guardián del umbral no está para pelear con nosotros. Él está para incorporarse a nosotros. Él es una parte del proceso. No es el malote de la película. Es uno de sus esbirros que nos ayuda a encontrarnos, que nos ayuda a trabajar en nosotros para lograr la evolución. Entonces, lo que él menos quiere es confrontarnos, lo que a la medida de que tengamos un desequilibrio emocional, él lo que quiere es que logremos nuestro cometido de voluntad y nuestros deseos, nuestro perfeccionamiento mental, para que evolucionemos con él, porque finalmente él es nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos, en esa película, se presenta el demonio como guardián del umbral, pero recordemos, quedamos que no es el malo de la película, sino uno de sus esbirros. Entonces, lo estoy poniendo porque al parecer esta película fue el momento de iniciación máxima de Tom Cruise para entrar en una sociedad secreta. Entonces tenemos que cuando el vigilante interno presenta oscuro y se convierte en el guardián del umbral, nos está indicando que la transformación de la concepción de la realidad interna que se busca es demasiado agresiva y peligrosa para ser soportada por la psique. Lo que les explicaba, el guardián del umbral no va a querer destruirnos, se va a presentar para apoyarnos, pero si nuestra psique no está lista, si no hemos trabajado nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos, si no hemos estudiado, entonces no hemos preparado nuestros cuerpos de luz, siempre que se presente el guardián del umbral, para nosotros va a ser doloroso. Entonces, nuestra psique tiene un mecanismo de defensa que va a utilizar para evitarnos daños o que se fragmente nuestra psique, porque normalmente cuando se fragmenta nuestra psique por la presencia del guardián del umbral, vamos a tener que va a haber neurosis, va a haber ansiedad, va a haber procesos psíquicos que nos van a referir esquizofrenias, cuestiones de ese tipo. Entonces, normalmente el guardián del umbral no busca eso, pero si uno empieza a transgredir su espacio, finalmente esto causaría un desequilibrio. Entonces, es conveniente siempre prepararse para poder enfrentar al guardián del umbral. No nada más enfrentarlo porque soy muy listo, porque soy fulano de tal o porque recibí un grado, cuestiones así, no es conveniente. Recordemos, en el norte la luz es más difusa para que no lastimen los ojos de los que ahí habitan. Entonces, bajo esa premisa, no están preparados sus ojos para ver la totalidad del resplandor del día o la totalidad del resplandor del sol. Entonces, no están preparados para pasar del templo de Yesod o de la luna al templo de Tiferet. No están preparados para brincar el velo de Paroquet. ¿Sí? Hay que estar, repito, preparados para pasar del templo de la luna al templo del sol, o de Yesod pasar a Tiferet. Y esto es cruzar
el velo de Paroquet. Siguiente diapositiva, por favor. Cada uno vamos a enfrentar de diferente manera al guardián del umbral. Normalmente, cuando más fuerte se presente el guardián, va a ser cuando intentemos entrar al templo Rosacruz, cuando intentemos entrar al templo del corazón, cuando intentemos ir a Tiferet. Es cuando con mayor fuerza se va a presentar el guardián del umbral. ¿Por qué? Porque no, lo que él quiere que cuando lleguemos ahí estemos preparados psíquicamente para entregarnos al lado crístico, a la transformación y a la transmutación de nosotros mismos desde lo que sería el templo del corazón. Entonces vamos a ver que el guardián del umbral va a bloquear la entrada del alma a la tríada superna, ¿sí? Entonces, ¿qué nos exige el guardián del umbral? Que modifiquemos nuestra concepción de la vida, que modifiquemos nuestros deseos, que tengamos una mejor voluntad y una manera de pensar diferente, ¿sí? Cuando logremos esa capacidad, o podremos decirlo de otra manera, cuando logremos tener un cuerpo solar, un cuerpo de luz, él mismo se va a unir a nosotros y nos va a acompañar para trascender. De lo contrario, si no estamos preparados, vamos a tener in situ a los tres traidores del maestro, que desde el punto de vista cristiano podría ser Pilatos, Judas y Caifás. Muy interesante, ¿verdad? Judas, los jubelosos, esos traidores, ellos son los guardianes del umbral. Cada que alguien quiere pasar una puerta, vamos a encontrar esta triada que va, el guardián del umbral al parecer es uno solo, pero en su concepción teológica, podríamos decirlo, él es una triada que siempre va a estar queriendo impedirnos traspasar una puerta. Entonces, en este trabajo del sendero de iniciación, cada uno de nosotros va a enfrentar diferente al guardián del umbral. ¿Por qué? Porque tenemos contextos sociales diferentes, tenemos relaciones familiares diferentes, y cada una de esas experiencias de vida que hemos tenido va a ser muy importante al momento de enfrentar al guardián del umbral. Siguiente diapositiva, por favor. Recordemos lo que les dije, el guardián del umbral, si nosotros no estamos preparados, lo más seguro es que vamos a tener un problema hasta psiquiátrico. Entonces, una consideración importante respecto al guardián del umbral consiste en su capacidad de conectarnos con el inconsciente colectivo. O sea, el guardián del umbral no nada más es un alter ego, sino que es una energía que nos puede contactar con lo que es el inconsciente colectivo, con el mundo de las imágenes. En este caso, la experiencia no solo se refiere a nuestra concepción errónea y distorsionada de la vida desde la individualidad, sino que tiene un carácter más amplio al referirse a la colectividad de la humanidad a través de toda su historia evolutiva. Aquí ciertamente estamos hablando de alta tensión y puede afectar nuestros vehículos psíquicos y nuestro cerebro. Literalmente nos puede volar algún fusible nervioso si es que no tenemos la resistencia requerida. Interesante, porque en el templo de la tierra él es el contacto con el yo, pero en el templo del corazón es el contacto con los otros. Y yo voy a aprender de la divinidad a través de mi relación y el contacto con los otros. Entonces ya no soy yo, sino es una dedicación sin reserva.
el Cristo se entrega y se deja inmolar y permite que sea crucificado en la cruz para redención de la humanidad. Eso simplemente es el templo del corazón, es la Rosa Cruz, es el alma encarnada en el cuerpo, es el alma encarnada en la cruz, esa rosa incandescente de pétalos de fuego no es más que la energía crística mandada al universo entero para la evolución de la humanidad. Y el guardián del umbral, en su parte más fuerte, nos va a permitir ese contacto, nos va a estar deteniendo para que maduremos en el proceso, para que cuando lleguemos a esta rosa mística no seamos fundidos y podamos ser parte del proceso evolutivo de la humanidad. Siguiente diapositiva, por favor. Por tal motivo, es indispensable identificar cuando estamos a punto de entrar en contacto con el guardián del umbral para abandonar el trabajo por un momento, para momentos más afortunados. Cuando vamos a tener este contacto con el guardián del umbral, si no estamos preparados, hay que retirarnos y esperar un momento más adecuado, ¿sí? Podemos contactar de 3 maneras con el maestro de la cueva de poder. La primera es trabajando el sendero para contactar y rescatar el aspecto oscuro del ser de poder. Esto nos permite entender su función en un momento controlado. Es el trabajo con la sombra. La segunda, trabajar con el escudo del príncipe del reino del norte para iniciar el proceso de armonización de la polaridad de luz y oscuridad del ser de poder. Esto es el templo de la tierra. Estamos hablando de la iniciación de primer grado. Y tercera es observar dentro de nosotros y de la memoria de la humanidad a través de un espejo mágico. Esto es en la triada superna, pero nosotros no podemos entrar a la triada superna porque seríamos consumidos. Entonces entramos a Tiferet y desde Tiferet, a manera de espejo, vamos a observar lo que es la triada superna y vamos de esta manera a trabajar para la humanidad. Este trabajo, como les decía, no es una iniciación nada más, es un trabajo de todos los días, pero al contactar al guardián del umbral hay que tener cuidado de que cuando no estemos preparados, retirarnos y cuando tengamos la posibilidad, acercarnos. Y es un trabajo para toda la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos en la película de leyenda de Tom Cruise, cuando su ánima, la mujer que él escoge para ser su pareja, esta mujer avienta el anillo al río y dice, el que encuentre es mi anillo, se va a casar conmigo. Estamos hablando de las bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz, estamos hablando de esa parte. Y aquí vemos también el proceso de Proserpina, de cómo baja al inframundo por 3 meses. Y baila con la sombra, baila con el guardián del umbral. Recordemos que estamos hablando de la entrada a Yesod, al templo de la luna, al templo de la sexualidad y la sensualidad. Entonces, el guardián del umbral puede ser altamente sensual, ¿sí? Y aquí está haciendo un baile sensual. Entonces, vemos al fondo las llamas porque nos habla de que se puede cruzar el velo de Paroquet. Ese abismo que hay entre Yesod y Tiferet. Siguiente diapositiva, por favor. El ritual del destierro, mucha gente hace el ritual del destierro del pentagrama, sin embargo, no es una evocación a presencias del bajo astral, fuerzas en desbalance o espíritus elementales. Es un trabajo de psicología oculto, poderoso y efectivo,
que lo ha hecho la Golden Dawn, que lo ha hecho la Aurora Dorada, que lo ha hecho Inner in the Light y algunas otras escuelas de misterios. Esta técnica de alta magia es considerada por muchos peligrosa, no porque la imagen creada del demonio pueda poseerte, atacarte o lastimarte, sino porque a través de ella conocerás tu naturaleza inferior y la realidad en que muchas veces no podemos aceptar nuestra verdadera naturaleza. Bajar al sendero iniciático, debes estar sin miedos o temores, con una salud buena, nunca con un sentimiento de estar perdido o con ansiedad. Si es el caso, detente inmediatamente. Estás a punto de enfrentar al guardián del umbral. Y la mente tiene sus propias protecciones para evitar que conozcas la verdad más profunda de nuestro ser hasta que estés listo. Es el trabajo místico esotérico, debe ser llevado con calma, despacio, bien cocinado en cada una de sus etapas alquímicas. Se debe ser misericordioso, pero lo más importante, se debe ser tolerante contigo mismo. El trabajo iniciático no es para un día. El trabajo iniciático es desde que nacemos y más allá del día que entregamos este cuerpo físico. Siguiente diapositiva. Con esto termino mi charla. Espero les haya gustado. Y si no sé si hay alguna pregunta, ojalá la pueda contestar. Quedo a sus órdenes. Bueno, adelante. Querido hermano, lo que se está basando mucho es ahí en la cuestión de la simbología, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. yo tengo una pregunta muy corta. Por ejemplo, cuando usted está hablando ahí, cuando la espada atraviesa el Ajá. cristal al adepto, ¿qué es lo que viene representando así esa espada? Lo comenté. La Sí. espada, en este caso, está representando la bajada de la energía de Keter a Malkuth. Hay dos maneras de ritualizar el árbol de la vida o la escalera de la vida, de las esferas de Cábala. Entonces uno puede hacer el ascenso de la serpiente que va de Malkuth a Keter. En este caso es el descenso de la espada o del rayo relampagueante de Keter. Es bajar la energía crística, cruzar el velo de Paroquet y bajarla hasta Malkuth, al templo de la tierra. Es traerla desde Dios, la energía, bajarla al templo del corazón, bajarla con la emoción y con la mente, llevarla al templo de la luna, cristalizar. Ahí se cristaliza la luz astral. Por eso es que se rompe el cristal cuando baja al templo de la tierra, cuando los deseos se cumplen. Pero en este caso, como él todavía tiene miedos, él simplemente se rompe el velo de Paroquet y esa energía que está en Yesod, esa luz astral, se cristaliza, se rompe, lo deja pasar y cae en pedazos de cristal. Entonces, ese es la espada representa ese proceso de el descenso de la energía hacia lo que es el adepto, lo que es el profano. ¿Qué pasa? Esta energía lo atraviesa, lo mata y renace en un nuevo ser, en un ser de luz. O sea que sería la forma a la no forma. De la forma a la no forma, exactamente. Okay, sí lo entiendo yo. La forma a la no forma. La trascendencia. Es que recordemos que cada una de las esferas no es más que la forma de la anterior. Va siendo un reflejo de la anterior. Entonces nosotros somos una forma informe. Y cuando nos atraviesa la energía crística o la energía de Keter,
nos volvemos a la no forma. Ok, me queda claro. Gracias. No hay de qué. Querido, Un- adelante. sí, una pregunta. ¿A qué se refiere o cómo se trabaja esta parte que mencionaba de trabajar el perfeccionamiento de sus metales? ¿A qué se refiere esa parte? Bueno, mira. Tenemos a Nexa, tenemos a Yeset, tenemos a Yesod y tenemos la emoción, tenemos la mente y tenemos la sexualidad. Esto es trabajar los metales, agarrar el plomo. Hay gente que le gritan en la calle una grosería y se para, apaga el carro, se baja, quiere echar golpe. Entonces él no tiene trabajada su emoción, no tiene bien trabajada esa emoción. Entonces lo que tiene que hacer es trabajar ese metal burdo para mejorarlo. Que si alguien lo ofende, él piense con misericordia. Diga, no, esta persona tiene un problema diferente, viene de una situación enconosa. Bueno, voy a tolerarlo o voy a apoyarlo. Luego, si hablamos desde la mente, ver nuestros procesos mentales, o desde la sexualidad, ver nuestras relaciones, limpiar nuestras relaciones. De eso habla el trabajar los metales, ¿sí? De perfeccionarlos. No es más que perfeccionarme yo para ser un mejor ciudadano del mundo. Si lo queremos ver así como bonito y simplificado. No sé si te respondí. Sí, sí, gracias. Querido hermano, ahí tenemos auditorio variado Sí, sí. tanto gente, personas, hermanos bueno, dentro de la orden de la masonería. También tenemos hermanos de la GFU y hermanos diversos. Sí, sí. De una manera más sencilla, aquí nos preguntan, ¿verdad? No entendí bien quién es el guardián. Entonces, si pudiera explicarlo para que todos puedan entenderlo un poquito más, algunos no están tan familiarizados con esta parte cabalística del árbol de la vida y esta parte, ¿no? Okay. De palabras, ¿no? Relacionadas. Voy a verlo desde la literatura para tratar de aterrizarlo. El guardián del umbral es una figura arquetípica de un ser que se va a interponer en tu camino para que no realices tu objetivo. ¿Quién va a ser la otra parte, la otra figura arquetípica? El otro va a ser el héroe, ¿sí? Entonces, en cualquier película vamos a encontrar un héroe que quiere salvar a la princesa, por ejemplo. Esta persona que es el príncipe, que quiere despertar a la bella durmiente y quiere llegar a ella, se enfrenta a un dragón negro. Entonces, ¿quién es el guardián del umbral? Precisamente ese dragón negro que quiere impedirle al príncipe lograr su objetivo. El príncipe es el héroe al final de la película porque vence al dragón negro, corta la maleza, besa a la princesa. El beso con la princesa es su complementación de su lado masculino más su lado femenino y pasa, como dijo el hermano, de la forma a la no forma. Logra completar el círculo y logra la boda alquímica. Este es el guardián del umbral, esa persona, ser, energía, entidad que no te permite y que te pone a prueba para que logres tu objetivo. Ok, también nos preguntan. Ajá, dime. Adelante. Preguntan, ¿cómo aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Podría dar un ejemplo? En mi vida cotidiana, llego, salgo de mi casa y me encuentro con que está lloviendo. Ese es el guardián del umbral. Al querer salir de mi casa, sé que está lloviendo.
agarro mi paraguas, lo abro mi paraguas y ya puedo ir a donde quiero. Eso sería la manera más sencilla. Si lo llevo al símbolo, ¿qué significa que llueva? Mi vecina es bien mitotera. ¿Sí? Esa es la lluvia. Mi vecina es bien mitotera. Eso significa la lluvia. Entonces, tomo mi paraguas, tomo mis reservas, ya sé cómo es mi vecina. Entonces, ya sé qué es el guardián del umbral. Ya sé cómo me lastima su mitote. Entonces, tomo distancia emocionalmente, tomo distancia mentalmente a esta situación que sé que se va a generar y salgo vestido discreto, posiblemente en un momento en que no esté ella, para evitarme tener una confrontación con ella. Si lo que quiero es confrontar al guardián del umbral, salgo y le digo, señora, fíjese que me he dado cuenta que usted habla mal de mí y lo que usted dice está mal. Entonces, quisiera que arregláramos esto por la vía pacífica o usted me dirá cómo. Eso sería enfrentar al guardián del umbral en una situación de la vida cotidiana. Ok. Rosa Marta Ramos Ortiz, levanta la mano si quiere hacer su pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo trabajar los metales? Híjole, ya la respondí, pero los metales es trabajar tu mente, tus emociones y tu voluntad, ¿sí? Ok. Sí, mucha gente dice, yo quiero lograr tener una licenciatura en Derecho. Y resulta que a medias se acabó el dinero, se acabó el ímpetu, descubrió que está enamorado y se quiere ir a vivir a Timbuktu con una muchacha y pierde sus objetivos. Sus metales se deterioran, se oxidan. Entonces hay que limpiar esos metales, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Entonces tiene que trabajar en su objetivo. Eso es trabajar en los metales. Regreso. ¿Qué metales hay que trabajar? La emoción y la voluntad. Un deseo. ¿Cómo trabajar un deseo? Hay un cuento que me gusta mucho que dice, se aparece un genio a una señora y le dice, hola, yo te voy a conceder 3 deseos. Y le dice la señora, excelente, mi primer deseo es ser rica. Ok, tú vas a ser rica esta noche. En la noche le tocan la puerta, ella está preocupada porque su hijo no ha llegado del trabajo y le informan que su hijo cayó del 7º piso de donde estaba poniendo unas losetas y se mató, pero que le dejó de herencia un seguro de vida por muchos millones de pesos. Ella se asusta por la pérdida de su hijo, inmediatamente le habla al genio y le dice, oye genio, yo te pedí ser millonaria, pero no que mataras a mi hijo. Dice el genio, a ver, tú me pediste un deseo que era ser millonaria, no me dijiste cómo, no me explicaste, no fuiste clara, simplemente tú querías ser millonaria. Bueno, mira genio, ya no quiero, yo quiero que me regreses a mi hijo. Yo amo mucho a mi hijo y no hay dinero que pague porque mi hijo esté a mi lado. Entonces, regrésame a mi hijo. Le dice el genio, concedido, te regreso a tu hijo. Al día siguiente, a las 12 de la noche, tocan a la puerta, ella abre y encuentra a su hijo descarnado, desbaratado, sangrante, putrefacto, muerto. Y entonces le dice, no, pues, genio, ven, ¿qué pasó aquí? Pues tú me pediste que querías que regresara tu hijo. No, pero es que yo quería que mi hijo regresara vivo. No, pues no fuiste clara con tu deseo. Mira, genio, ya no hagas más dagas. Y lleva a mi hijo al descanso eterno y ya no lo molestes y que las cosas queden así. ¿Qué nos enseña este pequeño cuento? Que el deseo es muy importante, pero hay que saberlo formular. Si tú formulas un deseo mal, puedes generar un desequilibrio y un desbalance. Entonces, hay que saber generar los deseos y hay que hacerlo con conciencia.
Cuando uno confronta al guardián del umbral debe hacerlo conscientemente, no dormido, ¿sí? Hay que ser consciente de lo que quiero. Hay que ser consciente de qué tengo que hacer para lograrlo. Esa es la voluntad. Entonces, un deseo claro, con una voluntad férrea, ¿sí? Y una mente ubicada, ¿sí? Porque imagínate que la mente que desea, una persona desea ser cantante internacional y le dicen, vente, yo soy amigo de Luis de Llano o soy amigo de Gloria Trevi y ahorita te va a poner a cantar en su espectáculo. Oye, pero es que no sé cantar. Nunca he tenido una clase de canto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pulir los metales, estudiar, trabajar con voluntad para lograr un deseo consciente. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Querido hermano, Norma, ¿sí adelante? Maestro, buenas noches a Buenas todos. noches. Hay una parte donde dijo que si la gente no estaba preparada, que no se sintiera con esa lucidez o conciencia, esa preparación para enfrentarlo, que mejor no lo hiciera. ¿Estoy Ajá. correcto? ¿Es correcto lo que Es dijo? correcto. Sí, Ok. sí. Y en ese caso, cuando ya estás, cuando se te presenta algo que no puedes retractarte, por ejemplo, como dijo con la vecina, ¿no? Que estás preparado, pero en ese momento pasa algo, ¿cómo te retiras de eso si no te sientes preparada? ¿Cómo evitas, cómo no enfrentas, cómo lo haces a un lado? Porque finalmente va a volver a regresar, ¿no? ¿O cómo? Ah, no. El guardián del umbral, ahí está esperándote todo el día, ¿sí? Es como la vecina, exactamente así, mi totera. Todo el día está ahí esperándote. Entonces, aquí lo importante es, primera, prepararte para enfrentar al guardián del umbral. Segunda, si es inevitable, tú tienes recursos de autodefensa. A lo largo de la vida se han creado y el guardián del umbral tiene diseñados algunos para que cuando llegues, por ejemplo, sientes frío, sientes incomodidad y te empieza a dar informes, avisos de que te retires. Si aún así no te retiraste, si te queda enfrente, entonces es porque ya estás preparada y no te habías dado cuenta. ¿Sí? El diseño del guardián del umbral es perfecto. Y si ya quedaste enfrente es porque tienes la capacidad de confrontarlo. Ok, maestro, gracias. Nada más una más. Dijo deseo claro, voluntad férrea y... Mente equilibrada. Mente equilibrada, vamos a hablar de razonamiento. Vamos a hablar de educación y preparación, ¿sí? ¿Razonamiento qué, perdón? Preparación, educación, ¿sí? Ok, muchas gracias, maestro. No hay de qué. Querido hermano, en ese sentido, porque generalmente cuando hablamos del guardián del umbral, uno piensa que es cuando pues vas a trascender o ya partes de este plano y entras a esa parte del umbral, ¿no? Y que quizás estamos pensando en ese guardián de ese umbral, ¿no? Ese enfrentamiento. Pero así también como lo menciona, es como los obstáculos que tenemos en el día a día y cómo poder enfrentarlos, como por ejemplo que usted decía al inicio, ¿no? Que no podíamos entrar a la sesión, había cierta complicación. Ahí estaba el guardián del umbral. Sí, ahí estaba, preciso estaba ahí el guardián del umbral. Bueno, acordémonos, el guardián del umbral va a ser una energía, va a ser entre un centinela, pero también va a ser una energía cósmica, tiene niveles. Nos puede ser en el día a día la pequeña piedra con la que nos topamos, o puede ser el psicopompos que nos va a llevar de un mundo a otro, de un plano a otro. Recordemos que en la casi penúltima diapositiva les decía que el guardián del umbral va a llegar un momento en que nos va a conectar con el inconsciente colectivo.
O sea, el guardián del umbral tiene niveles energéticos que van desde lo más sencillo hasta lo más profundo. Depende de nosotros, cuando entramos a la cueva de poder, hasta qué profundidad queremos llegar. Entonces, y finalmente recordemos, en el guardián del umbral, yo les platicaba de la Bella Durmiente, cuando el príncipe besa a la doncella. Finalmente en ese momento habla ese momento del beso que uno se da con Dios, el beso último. Y ese beso último es cuando uno trasciende, ¿sí? Pero no sin antes haber confrontado al guardián del umbral. Vamos a verlo desde la religión egipcia. Se confronta con Anubis. Anubis pesa nuestro corazón con la pluma de Mat, y si estamos libres de pecados, si estamos perfectos, podemos cruzar a una mejor vida, ¿verdad? Entonces el guardián del umbral lo vamos a encontrar en diferentes escalas energéticas. Maestro, Sí. maestro, bueno, puedo volver a preguntar. Sí. Vamos a suponer una cosa, o sea, ya entendí lo del guardián, bueno, de alguna forma lo capto. ¿Alguna relación o antítesis del guardián sería el ángel guardián? ¿O cómo? O sea, No. ¿nuestro ángel guardián podría ser la antítesis del guardián del umbral? La antítesis arquetípica del guardián del umbral es el héroe, el que lo confronta, ¿sí? Okay. El guardián del umbral es buena gente, es buena gente. De hecho, el guardián del umbral es el ángel de la guarda. Pero cuando no estás preparado, el ángel de la guarda es mala onda. Pero no es mala onda porque es malo, no, sino porque nosotros somos ignorantes. ¿Sí? Entonces, él está preocupado por nosotros. Él quiere que crezcamos, él quiere que lleguemos a Keter, él quiere que lleguemos a Dios, que él quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando ve que la estamos regando, él se va a la columna de la severidad y nos confronta y nos dice: hey, te estás portando mal, eso está mal hecho, pórtate bien. No te portas bien, te voy a castigar un poco para que entiendas. Entonces, cuando el guardián del umbral está del lado de la misericordia, en la otra columna, es bonachón. Oye, pórtate bien. Mira, ¿cómo ves si te doy, como les dije en la película, el guardián del umbral le dijo: yo te invito el huevo, yo pongo el huevito para que te comas una crepa con huevo, ¿sí? O sea, el guardián del umbral no es su antítesis, el ángel de la guarda, más bien es su complemento o el otro extremo de él mismo, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Sí, yo quisiera preguntar cuando comenta de la carta del tarot, que cuando se tira y sale es porque nos vamos a enfrentar a él. O sea, ¿cómo está eso? Si nos comenta. Es bien interesante. El 9 de esferas o el 9 de oros nos está hablando de un templo. Recordemos que el templo tiene 9 puertas. El templo de la tierra, ¿sí? Nos está hablando, también hay que leer las cartas que salen alrededor, pero esta en particular nos habla, el 9 de esferas, nos habla del contacto con el guardián del umbral. Si hay algunas cartas alrededor, nos van a avisar que vamos a tener una iniciación, depende qué cartas hay. Si hay otras cartas, nos va a avisar que en la vida cotidiana vamos a tener un problema que confrontar. Entonces, este 9 de esferas de eso nos habla. Pero en su parte más íntima, por eso puse la figura, vemos al guardián del umbral, que es un anciano, ¿sí? Y que está escribiendo. Él lleva el registro de nuestro avance o el registro de nuestra vida y está dentro de la cueva, dentro del templo de nueve puertas, ¿sí? Y al fondo vemos la carta
de la estrella, de la mujer sensual. Recordemos que les comenté que el guardián del umbral es sensual, ¿sí? Y vemos al fondo. Recordemos, cuando nosotros confrontamos al guardián del umbral, él nos va a dar poder o nos va a dar el cumplimiento de nuestros deseos. Entonces, de eso habla, de la estrella al fondo, en la claridad del día, de cumplir nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, esta carta en la tirada nos dice, vas a tener un problema, pero un problema que vas a resolver y vas a lograr salir adelante. Pero si nos avisa, va a haber un problema, va a haber un obstáculo para tu logro. No te va a caer del cielo el logro. Vas a tener que trabajarlo, vas a tener que pasar alguna prueba y bueno, tu deseo se cumple. Más o menos en ese sentido. O sea que en pocas palabras, el guardián del umbral son los obstáculos que tenemos que trabajar y que son pruebas que nos ponen para aprender, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Exactamente. Sí. Es preciso. No sé si quieran preguntar algo más, queridos hermanos. Sí, una pregunta. Sí, adelante. El maestro habló acerca del pan sin levadura. Si me podría explicar un poquito. ¿El pan ácimo o el pan sin levadura? Sí, digo panásimo y digo pan sin levadura también. No, dije nada más pan sin levadura. Pero es el pan sin levadura, es el pan ácimo, es la hostia, es redonda. Es la representación de la mezcla que se logra con el agua del templo de Yesod y con la harina que se extrae del trigo, que es la representación del sol o del signo de Virgo, y con esta se hace un círculo de pan ácimo que no se pudre, pero que te permite, o es una de las llaves para entrar al perfeccionamiento del alma. ¿Sí? Es lo que te lleva a la boda alquímica. Es uno de los elementos que te permiten llegar a la boda alquímica. El mezclar alquímicamente las fuerzas del agua o de Yesod con las fuerzas de Tiferet en el cruce del velo de Paroquet. Sí, gracias, maestro. No hay de qué. Una pregunta, por favor. Hola, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Desde el punto de vista astrológico, ¿se podría asociar al guardián del umbral con Saturno? Sí. Y desde el punto de vista del tarot, ¿quién sería? ¿Se le podría asociar a alguna carta? Bueno, el tarot ya dije que se asocia mucho con el 9 de esferas, ¿sí? Que es uno de los arcanos menores. Y hay un secreto en la carta del 10, de la estrella. Pero definitivamente el umbral tiene una puerta. Y la puerta tiene el signo de Saturno. Saturno es el que nos pone a prueba, ¿sí? Definitivamente. Gracias. Una pregunta. Entonces, cuando se está teniendo ya más pruebas o pruebas más fuertes, que está apareciendo más el 9 de oros, o bueno, estas pruebas, ¿quiere decir que es como que se está avanzando de algún modo? Se está trascendiendo. Definitivamente. Si se van superando. Si exactamente. Se van enfrentando. Mira, es como en la vida, vamos a verlo. Si tú pones a un niño a presentar el examen de un niño que sale de kinder a presentar el examen para entrar a la secundaria, no va a poder. Tiene que aprender y luego presenta un examen, aprende más y va presentando exámenes a lo largo de toda la primaria. Ya cuando tiene las capacidades de todos los exámenes previos que hizo durante 6 años, le ponen un examen para entrar a la secundaria y lo pasa. ¿Sí? Es correcto. Nosotros vamos presentando pequeñas pruebas en la vida cotidiana, ¿sí?
que en su cúmulo nos permiten evolucionar. Y cada vez las pruebas van a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque estamos preparados. ¿Sí? Ajá. Y si se van superando, se pasa ese umbral, es cuando se va pasando el umbral. Se va pasando, sí, es correcto. Vas pasando las pruebas y vas pasando pequeñas puertas. Después ya cruzas estas puertas como si nada porque ya se abrieron para ti. Ya. ¿Sí? Por eso hay que, lo que preguntaba, trabajar los metales para poder irlas pasando y no nada más darle vueltas y no enfrentarlas, porque se podrían no enfrentar esas pruebas, pero no se pasaría el umbral. Exactamente. Tú puedes decidir nunca enfrentar las pruebas, pero entonces la puerta nunca va a estar abierta. Tienes que enfrentar la prueba, la puerta se abre y cruzas. Ajá. Y si enfrentas otra prueba, te van dando la llave, ¿sí? Ajá. Por lo que entiendo, te enfrenta y te hace aprender, entonces expandes tu conciencia, ¿no? Y esa es la entrada, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por eso al final decía, hay que cocinar las etapas alquímicas correctamente, despacito, sin prisas. Exactamente. ¿Y esa boda alquímica sería ya esa trascendencia? Cuando se trasciende. Ese paso a lo... Sí. Si se fijan, ojalá tengan oportunidad de ver la película de El Super Yo. La boda alquímica al final es el matrimonio entre ella y él, ¿sí? Pero hay un secreto que no platican, que Christian Rosenkrantz deja de soñar, dicen las bodas alquímicas, y Christian Rosenkrantz dejó de soñar. ¿Por qué? Porque una persona que ya pasó todas las pruebas puede, con su voluntad, con su razonamiento, puede hacer realidad cualquier deseo. Y si sueña desparpajado, su sueño se puede hacer realidad y puede lastimar a otros. Entonces el verdadero iniciado deja de soñar. ¿Por qué? Porque solo él va a coagular o a realizar deseos que sean en bien de la humanidad, pero conscientes, siempre consciente, nunca soñando. ¿Sí? Por eso es la frase, y yo estoy soñando, que él dice ahí, estoy soñando. Y al final, deja de soñar. Porque un iniciado debe dejar de soñar, debe su voluntad hacerla realidad en deseos que sean bien pensados, bien razonados y en beneficio de todos. Quisiera agregar algo, maestro. Dígame. Pues sí, todo lo que está hablando sí es muy razonativo y pienso que es una parte de esa magia. Sabemos bien que cuando tenemos conciencia sobre la energía, estamos haciendo magia, ¿verdad? Estamos conscientes de la dualidad. Estamos conscientes que todo es un proceso donde el iniciado tiene que ir aprendiendo y desaprendiendo porque va entrando en pruebas. Vemos bien que la iniciación, así como lo planteó ahorita, ¿verdad? Un niño que está en el kinder, pues, a pasarlo a la primaria, pues tiene que haber pasado por el kinder, irlo preparando desde los niveles, y pienso que tiene que tener conciencia muy clara y la percepción. Yo siempre he dicho que en la iniciación se tiene que desarrollar lo que es la sensibilidad, la percepción, ¿verdad? Y otras cosas más. Y también veo que esos apegos dentro de es cuando también se va fortaleciendo los cuatro cuerpos, ¿verdad? Diríamos que lo mental, lo emocional y lo espiritual. Y viene cayendo uno en la conciencia de todo iniciado que va entrando en el proceso de las pruebas tanto emocionales como mentales, de acuerdo a la capacidad, porque también aquí se maneja, se me viene a la cabeza de lo que está hablando, se maneja también lo que son las leyes, el pedir, también hay que saber pedir, porque cuando pide uno una cosa, también se le manda cosas no adecuadas.
Y es cuando ya entra la ley de la atracción, ya cuando el iniciado tiene conciencia sobre la divinidad, sobre el gran arquitecto del universo, sobre Dios, sobre todas las cosas, va entrando en otros campos más trascendentales dentro de la iniciación. Entonces aquí, lo que estoy entendiendo, todo esto, le puse mucha atención y se me hace muy interesante, ¿verdad? Aunque se toca otros ejemplos, yo me caí el 20 que pues toda la divinidad está, el iniciado es cuando ya abre las puertas, cuando sabemos bien que existen las leyes, se manejan otras formas de vocablos, pero al fin y al cabo viene siendo la misma ley de los ejemplos de los metales, que nosotros también sabemos que los metales es magia, la representación de cada cosa que nosotros vamos a ir evolucionando poco a poco. También en los desapegos, porque la presión magnética terrestre es lo que nos ata a la Tierra y todos los apegos que muchas veces dentro de la iniciación, a veces que estamos atorados, ¿verdad? Que a veces nos atoramos y llega otro y nos da un pequeño empujoncito, ¿verdad? Yo lo entiendo esto, lo felicito, está muy claro este mensaje, yo lo entiendo que es un mensaje muy claro dentro de la parte a nivel iniciática, cuando el iniciado está listo, entiende el lenguaje y todo esto de los procesos, de los cambios que va sufriendo el iniciado en los niveles, que va comprendiendo a través de la misma divinidad, que los lenguajes se tocan, ya sabemos bien que la Biblia está compuesta de 22 claves, entonces nosotros vamos abriendo la capacidad de esa magia. Yo entiendo que todo esto es magia y el mago tiene que tener una conciencia muy abierta, ¿verdad? Así lo entiendo yo. Es correcto. Y ser consciente. Lo más importante en el proceso es ser consciente. Porque finalmente, si no hay conciencia, los deseos pueden ser deteriorar. El deseo puede deteriorar y puede haber una falta de voluntad. Entonces, teniendo una buena voluntad, un buen razonamiento, puedes tú hacer los deseos a tu voluntad y cambiar el yo limitado por un super yo evolucionado. ¿Sí? Correcto. Es correcto, querido hermano. Muy buena la conferencia. Gracias. Bueno, de mi parte una pregunta más, querido hermano. Usted menciona que el guardián es un guardaespaldas, un portero, un vigilante, pero también menciona que una gárgola. ¿Cuál sería esta parte simbólica o qué representa ahí? Recordemos que en los templos del medievo y en los templos de los templarios ponían gárgolas a las entradas de las puertas o ponían gárgolas en las almenas para representar esa confrontación con el pecado, esa confrontación con cierto mal, ¿sí? Con las partes oscuras de uno. Y esos eran guardianes que nos confrontaban. A la hora de llegar al templo y ver las gárgolas en Francia, en lo alto, nos hacían pensar en los errores personales y era una manera de tener un diálogo con una gárgola, con un vigilante, con ese espíritu o ese elemento y decirme, ay, mira, estoy pecando en tal situación, no debo hacerlo, debo cambiar. Y entonces cuando se entraba al templo de luz, que recordemos que las catedrales góticas tienen eso, son templos de luz en movimiento por sus vitrales, se entraba a la nave y al entrar en la nave se viajaba hacia la luz, hacia Keter. Recordemos que esa es lo leemos en Furcanelli. ¿Cómo es esta confrontación con la gárgola para que me diga mis pecados? Recordemos también que hay un cuento, el primer cuento que se escribe de gárgolas, donde hay una gárgola, en la ciudad de Oro se ponen dos gárgolas a la entrada, una que escupía ácido y otra que escupía monedas de oro, para que los que iban a entrar, si no eran deseados, la gárgola, y si no
pasaban las preguntas correctas, la gárgola los quemaba con ácido. Pero si eran bien deseados en la Ciudad de Oro, la gárgola otra les lanzaba monedas de oro. O sea, traducción, sus metales estaban pulidos y se convertían en oro. Lograba la transmutación del plomo en oro y podía entrar a la Ciudad de Oro. ¿Sí? Y tenemos una que me encanta, que es Edipo cuando confronta a la Esfinge, que es una gargolota, por decirlo de alguna manera, y la confronta, le pone unas preguntas, le pone una prueba, y Edipo la pasa y puede seguir su camino y convertirse en Edipo rey. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar que la gárgola también es un guardián del umbral. Muy interesante, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los hermanos. Bueno, yo quisiera... sí, adelante. Sí. Bueno, me surgió una pequeña duda, porque habla de esa puerta, de ese umbral, de ese umbral, o de ese guardián, pero empieza hablando desde Yesod. Y entonces, ¿qué parte sería Malkut en este camino hacia esa puerta, hacia ese umbral? A ver, yo empecé hablando del Malkut. Yo dije, Ajá. si se acuerdan de la primera diapositiva donde está Yoda, Ya. él digo que entra en Malkut, está en la base del árbol. ¿Sí? Ajá. Empezamos en Malkut, en el templo de la tierra. Sí. Yo no dije que empezamos en Yesod. No, Es más, sí, de pero hecho, comencé. sí, perdón, creo que formulé mal la pregunta. Era esa parte como, pero sí ya recordé, era lo que decía de estar en el norte, sería la parte de Sí, Malkut. sería Ok, Malkut, esa era mi está en el duda norte. más que nada. Sí. Sí. Hermana, ya me ando quedando sin batería. Yo creo una pregunta última y ya, porque ya me marcó aquí que me ando quedando sin batería. Sí, rápidamente nada más quisiera preguntar, ¿recomendar alguna bibliografía para los que están iniciando y a empezar a introducirse esta parte tan interesante? Bueno, la Golden Dawn, la Aurora Dorada, tiene alguna bibliografía, tiene algunos rituales que escribió Aleister Crowley. Luego, Dion Fortune y Israel Regardie en sus libros de magia. De hecho, hay uno que se llama El Guardián, ¿sí? De Dion Fortune. Y Israel Regardie en su libro de magia habla sobre el Guardián del Umbral. Y les recomiendo la película de Netflix, El Super Yo, porque ese nos lleva de la mano de lo que es el Guardián del Umbral en cada uno de sus escenarios hasta que se logra la transmutación y cómo hay un cambio, cómo el Guardián del Umbral pasa del mundo de Yesod y baja al mundo de Malkut y se hace cómo rompe, hay un árbol, rompe una piedra y cómo entra al mundo de la realidad. Entonces está muy interesante que finalmente están por morir y sería interesante. Y como las bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz, hay que leerlo. Ahí nos habla de todo el proceso y nos va hablando en cada capítulo de los diferentes guardianes del umbral que hay, porque básicamente vamos a encontrar tres, una triada, como lo decía, tres que son como los grandes traidores, pero que al final son los que nos permiten abrir las cámaras altas, ¿sí? Bueno, pues todavía hay preguntas en el chat. Igual, ojalá que nos puedan dejar su número telefónico para enviárselo al querido hermano para que les conteste por ahí cuál es el mejor tipo de guardián para usted. Según la pregunta, no sé si tenga tiempito la batería, si hay oportunidad. ¿Cuál sería el mejor guardián del umbral para mí? Ajá, bueno, ahí en su opinión, pregunta si
preguntarle al ponente, en su opinión, ¿cuál es para él el mejor tipo de guardián? Híjole, a mí me cae muy bien Anubis. Anubis, definitivamente Anubis. Entonces, me encanta. Es un psicopompos, es un guardián del umbral y es una energía que nos permite transmutar. Sí, es un perro guardián de cabo a rabo, ahora sí que de cabo a rabo. ¿Sí? Ya con eso cerraría. Pues muchísimas gracias, querido hermano. Estamos muy, la verdad, muy contentos, agradecidos. Lo esperamos próximamente para que nos hable de un tema diferente, nuevo. Y a todos los hermanos, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 8:30 de la noche y el próximo miércoles a las 7 de la noche. Tendremos temas muy interesantes. Mando un abrazo a todos, querido hermano. Un abrazo, un triple abrazo fraterno. Gracias. Un ósculo de paz para todos los hermanos de la Gran Logia de Nayarit. Saludos a todos, ya estaremos por allá. Y a mis queridos hermanos, a todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, 8:30 de la noche y miércoles, 7 de la noche. Un gran abrazo y Pax y servicio para los caris que nos acompañaron. Pax. Dios los bendiga. Pax. Chao. Igualmente, Charlas por bendiciones. YouTube y Centro Pax. Holístico Universum, por favor, ahí van a estar grabadas. Gracias, querido hermano, un abrazo. Gracias.